Sí, ¿sí me escuchan? Buenas Sí, noches. sí, doctora. Muy amable, gracias. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión más del diplomado en Derecho Fiscal y Administrativo. Tenemos bien la presencia del día de hoy que nos acompaña la maestra Sofía del Carmen Llamosa Rosas. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por su presencia y por su valioso apoyo. Y bueno, el tema de hoy que nos está impartiendo la maestra es el procedimiento contencioso administrativo desde el recurso de revocación. Voy a leer su síntesis curricular, perdón, de la maestra y para dar inicio, por favor. La maestra Sofía del Carmen Llamosa Rosas es abogada de profesión egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, obteniendo reconocimiento de Mariano Otero, perdón, por promedio sobresaliente de su generación. Es egresada de la maestría en análisis tributario en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativos de la misma Casa de Estudios. Cuenta con diversos diplomados en impuestos por el ITAM, delitos fiscales y su defensa por el ITAM, juicio de amparo impartido por la Dirección General de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con diplomado para abogados de empresas impartido por el Colegio de Asociación Nacional de Abogados de Empresas de Jalisco, ANAD. Cuenta con diversos cursos, talleres respecto a la interposición de medios de defensa en materia fiscal, federal, impartidos por el Servicio de Administración Tributaria. Trabajó por más de 3 años en la Administración Local Jurídica de Zapopan, ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco número 3, del Servicio de la Administración Tributaria con el puesto de jefe de departamento de lo contencioso. Actualmente tiene una experiencia profesional de 23 años en donde ha colaborado en diversos despachos jurídicos con los cargos de abogada senior y subdirectora de área jurídica. Su área de experiencia es la consultoría y defensa fiscal en contra de actos administrativos emitidos por distintas autoridades, así como la promoción de los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su seguimiento en los tribunales colegiados de circuito. Les pedimos por favor, gracias maestra, les pedimos por favor que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para no interferir con la presentación de la maestra. También les recordamos que el chat de la ponencia está abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. La maestra podrá dar contestación durante su ponencia, si así lo considera, o bien al final de la misma le leeremos cuáles son las dudas y las preguntas y se las haremos llegar para que ella pueda dar contestación. Les recordamos también, por favor, guardar el respeto tanto para la maestra como para los demás participantes. El maestro Romeo le pedimos si nos apoya apagando su cámara, igual a los demás. Muchas gracias y sin más le cedo la palabra a maestra Sofía. Adelante, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes y muy agradecida con la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México por la invitación y formar parte de este diplomado, que la verdad me es muy grato y es muy interesante platicar sobre el tema con el que estoy tan familiarizada y forma parte de mi actividad profesional. A todas las personas que están conectadas en este momento, los invito a levantar la mano en caso de que tengan una duda o que surja en el momento para poderlo aclarar en el tema, o si desean reservarse hasta el final, no hay ningún problema, pero me gustaría la interacción con todos ustedes y poder aclarar dudas y llevar todo esto a buen término. Entonces, empezamos. Hace unos minutos compartimos por el chat un material de trabajo que prácticamente es informativo. A lo mejor aquí hay una pequeña confusión respecto a la sesión anterior que dio la doctora Irina. Nada más hay que hacer la aclaración que el tema de la doctora Irina fue sobre el recurso de revisión y lo que sucede después y su controversia ante el juicio de nulidad. En este caso vamos a hablar sobre el recurso de revocación que se
interpone ante la autoridad fiscal. Esto ya es un tema más fiscal que administrativo, y su controversia ante el juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y así cuáles son los puntos finos que se llevan a cabo en este tema del juicio de nulidad, que si bien tiene algunas semejanzas o son cuestiones iguales que se llevan en un juicio, bueno, tiene su punto particular por provenir de un recurso de revocación, y es lo que vamos a tocar el día de hoy. Voy a compartir este material de trabajo. No sé si todos lo pueden ver. ¿Alguien que me pueda confirmar si lo pueden visualizar? Ok, Se voy a ve muy bien, maestra. Muchas gracias. Doy por asentado que sí. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es el procedimiento contencioso administrativo federal? El procedimiento contencioso administrativo federal es un procedimiento que es de naturaleza jurisdiccional, que está regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ojo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso y no Ley del Procedimiento, son dos distintos. Uno es de índole administrativo, este ya es más enfocado al juicio de nulidad en materia federal. ¿Ok? Y este tipo de juicios se llevan a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Bueno, es un tribunal que no forma parte del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, porque se trata de un tribunal administrativo, el cual está dotado de cierta autonomía para dictar sus fallos y resolver los juicios que se les tramiten y dilucidar qué consistió, si es legal o no es legal un acto que se esté llevando, que se esté controvirtiendo en ese juicio. La figura de este tribunal está prevista en el artículo 73, fracción 29H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, el cual me gustaría que lo pudieran visualizar y lo pudieran advertir, que habla y refiere sobre la existencia de este tribunal. ¿Hasta aquí todos bien? Sí, Bueno, maestra, adelante. adelante. El juicio es promovido. ¿Quién lo promueve? El juicio es promovido por aquellos contribuyentes que consideren que un acto o una resolución emitida por una autoridad fiscal es ilegal. Consideran que hay alguna arbitrariedad o consideran que hay algo que se emitió y que atenta contra disposiciones legales, contra sus garantías, principios constitucionales, etcétera. Y se promueve este juicio ventilando todo ese tipo de violaciones que se cometieron, ya sea aquellos que deriven de un procedimiento de fiscalización, como es la visita domiciliaria, revisión de gabinete, como aquellos que se llevan a cabo, que derivan, por ejemplo, de un rechazo de solicitud de devolución, una resolución que proviene de un procedimiento aduanero, o de aquellos que se lleven a cabo por la acción de cobro. Aquí este es un tema muy interesante respecto a la acción de cobro que tiene la autoridad, pero ya me gustaría tocarlo un poquito más adelante. Vamos a aterrizar un poco más en cuanto a este tema del recurso de revocación para después ver esos detalles o esos puntos finos. Bien, entonces estamos viendo qué actos se pueden controvertir en el juicio contencioso administrativo. Bueno, tenemos que son, como lo mencionamos, aquellos que son emitidos por autoridades fiscales federales u organismos fiscales autónomos. ¿Cuáles son esos organismos fiscales autónomos o que están bajo la coordinación con el Estado? Pues son las secretarías de finanzas del Estado de cada entidad federativa, en donde pueden llevar a cabo el cobro, como la revisión de impuestos federales, no estatales, sino también federales, y por ende emiten resoluciones
relacionados con la omisión de esos impuestos que pueden llevar a cabo ese tipo de acciones en relación a una ley de coordinación fiscal. Entonces hablamos también de aquellos que se nieguen devolución, aquellos que se impongan multas por incumplimiento de obligaciones, las que causen algún agravio en materia fiscal, distintas a las antes mencionadas, y las que resuelvan los recursos administrativos, como es en este caso el recurso de revocación. El recurso de revocación, como ya lo vieron en sesiones anteriores en este diplomado, vamos a ver de manera muy general qué consiste este recurso y por qué es importante ver un poquito del antecedente del recurso de revocación para poder aterrizar el juicio de nulidad. Bueno, el recurso de revocación es un medio de defensa administrativo. ¿Por qué? Porque se interpone ante la autoridad que te emitió el acto que estás controvirtiendo. Por decir, en este caso es el Servicio de Administración Tributaria, que una de sus unidades administrativas es quien resolverá este recurso de revocación. En este caso son las administraciones desconcentradas jurídicas. Y no sé si alguno de aquí es abogado y se ha visto en esta situación o disyuntiva de, bueno, ¿qué no se supone que es juez y parte? Sí, es juez y parte la autoridad al momento de resolver estos recursos de revocación. En la experiencia que hemos visto, por lo regular confirman los actos. Aunque sea evidente la violación, que carezca de algún fundamento, de que cometieron algún vicio, un error, o que de plano no valoraron pruebas en un procedimiento de fiscalización, terminan confirmando el acto, pues precisamente para cuidar el tema de los números y lo que le llaman la actividad recaudatoria de la autoridad federal. Entonces terminan por confirmarlo, salvo, y eso me ha funcionado y se los comparto a todos ustedes, el litigio que se puede llevar a cabo ante la autoridad, ante la Administración Desconcentrada Jurídica, y de explicarles de manera reiterativa lo que ya se señaló en el recurso de revocación, cuáles son esos agravios que son evidentemente fundados con la finalidad de obtener mínimo una nulidad para efectos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, entonces aterrizando, los recursos de revocación es un medio de defensa administrativo, se interpone en contra de resoluciones y actos en un plazo de 30 días hábiles. ¿Cuáles son esas resoluciones? Bueno, las que determinen contribuciones, accesorios, deriven de autoridades aduaneras o cualquier resolución que le cause un agravio al contribuyente. ¿Y cuáles son esos actos? Todos aquellos que derivan de un PAE, que derivan de una multa, que derivan de una mala, algo que realice recaudación y que no valoró toda la información cuando se está ofreciendo, por ejemplo, una garantía y simplemente decidieron negártela. Entonces, ya eso se convierte en una violación. Puedes interponer el recurso de revocación. Bueno, en el recurso de revocación se pueden ofrecer distintos tipos de pruebas, tiene un procedimiento. Las pruebas en esta etapa del recurso de revocación se pueden ofrecer 15 días después de la interposición del recurso y presentarlas 15 días después, o sea, tiene pues su lado amable este medio de defensa y la autoridad podrá desechar el medio de defensa, confirmar el acto, reponer el procedimiento, dejar sin efectos o modificarlo a efecto de que se sustituya algo. En esta etapa del recurso de revocación, como lo mencioné anteriormente, se trata de un medio de defensa administrativo que se lleva a cabo ante la misma autoridad. O sea, la autoridad, juez y parte resolverá si los actos emitidos por una de sus unidades desconcentradas se encuentran o no apegado a derecho. Entonces, la pregunta aquí es,
la misma autoridad me puede llevar a cabo acciones de cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución. Está dentro de su potestad de llevarlo a cabo, pero como interpusimos recurso de revocación, este se suspende. Adelante, ¿alguien tiene una duda? ¿Todo bien? Todavía no, maestra, todo bien. Excelente. Gracias. Una de las características del recurso de revocación y que ha ido evolucionando en el transcurso de los años es, y creo que ha traído muchísimos problemas, es la presentación. Ya no es de ir a las ventanillas de la autoridad y llevar a lo mejor la caja de pruebas, el recurso impreso, firmado por el contribuyente o representante de la persona moral, sino que esto forzosamente tiene que ser a través del buzón tributario. ¿Qué pasa si tengo problemas con el buzón tributario? Bueno, tienes que intentar todos los sistemas operativos de cómputo para poder subir el medio de defensa. Algo que a mí me ha funcionado es presentar el recurso, inmediatamente firmarlo con con la firma electrónica y subirlo, y después subir las pruebas. ¿Para qué? Para, uno, cuidar el plazo legal de los 30 días y que no se me vaya a ir, porque ya nos hemos visto en la situación que se nos va el plazo de los 30 a las 12:01 de la noche y no pudimos presentarlo. Entonces, lo intenté subirlo a través de portal con impresiones de pantalla de que no se pudo presentar por buzón y me lo admitieron. Entonces, hay que cuidar mucho el plazo porque como puede ser gente benigna que te diga, está bien, sí, lo presentaste en el portal y cuidaste ese tema, o que te digan, el portal no es la vía de interponer el recurso de revocación y por lo tanto se tiene por no presentar. ¿Alguna duda hasta aquí para poder avanzar? Todo ¿No? bien, maestra. Adelante. Bien. ¿Qué pasa si al interponer mi recurso de revocación, la autoridad, ya sea la desconcentrada jurídica del SAT o la de las secretarías de finanzas o últimamente ya les llaman secretarías o servicios de administración tributaria estatal, ya tiene distintos nombres, no fue favorable a mis intereses, me lo confirmó, me lo desechó o simplemente me declaró una nulidad para efectos. Es decir, no fue favorable. Oye, Sofía, pero si es una nulidad para efectos, ¿no crees que sí es favorable para el contribuyente? Sí y no, porque muchas veces las nulidades para efectos atendieron una cuestión de forma, no de fondo. Entonces, si es de forma, no están atendiendo una cuestión de fondo que es más favorable, que puede llevar a cabo la nulidad del acto, no una nulidad para que se reponga. Entonces, lo más recomendable es tocar la puerta del juicio de nulidad, aunque sea una nulidad para efectos. ¿Por qué? Porque hay que buscar que el acto que se está controvirtiendo y que consideramos que es ilegal y contrario a derecho es acudir al juicio de nulidad. ¿Qué pasa en aquellos casos cuando interpuse mi recurso de revocación y pasaron los 3 meses que establece el Código Fiscal de la Federación, que tiene la obligación la autoridad de emitir una resolución y no lo hace? ¿Lo puedo dejar así? Sí, te puedes esperar a ver hasta cuando los ilumine Dios y diga, tienes ahí un recurso que no ha resuelto autoridad, esperarte para que no te lleven a cabo acciones de cobro o simplemente por querer agilizar este trámite, se considera como una negativa ficta y vamos a interponer el juicio de nulidad por el silencio de la autoridad. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Todo bien, maestra. Ah, sí, perdón. La maestra Milka tiene levantada la mano. Adelante, maestra, puede abrir su micrófono y su cámara, por favor. Muchas gracias.
Nada más para comentar que doctrinariamente también se conoce el silencio de la autoridad como positiva ficta en tratándose de recursos administrativos como el de revocación. Y eso es porque de alguna manera no es positiva, es confirmativa ficta. Sin embargo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa solo prevé en su artículo 3 como supuesto la negativa ficta. Era para comentar eso nada más. Gracias. Gracias, Milka. De hecho, también la positiva ficta se ve mucho en aquellos procedimientos administrativos que no son meramente fiscales. De hecho, en la ley lo prevé la positiva ficta, pero para darle y poderlo controvertir en juicio de nulidad, como bien lo mencionas, es manejarlo como el silencio de la autoridad. La autoridad encargada de resolver el recurso que se interpuso no me lo resolvió, no hay una respuesta por parte de ellos, manejarlo como tal, para poderlo controvertir y encuadrarlo en las fracciones que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal. Bueno, entonces, como lo mencioné, como ya estoy entrando a la etapa del juicio de nulidad. ¿Y qué es el juicio de nulidad? Bueno, es un juicio de procedimiento de naturaleza jurisdiccional regulado por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso y que se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, nada más que ha tenido diversos cambios y acepciones este nombre. Bueno, aquí hay una parte muy bonita y muy interesante donde todos los contribuyentes se ven en este tipo de situación y que muchas veces dicen, bueno, el crédito fiscal que estoy contribuyendo es de 5 millones de pesos. Para acudir al juicio de nulidad, Código Fiscal de la Federación establece en su artículo, si mal no recuerdo, es el 144, que debo, al interponer juicio de nulidad, otorgar la garantía del interés fiscal. ¿Qué es la garantía del interés fiscal? Es aquella que deben de otorgar los contribuyentes a la autoridad para asegurar que voy a cumplir con el crédito que están determinando. Y estos también cuidando de que ellos no lleven a cabo esa acción de cobro que, ojo, como lo comentamos anteriormente, en el recurso de revocación estaba suspendido, pero una vez que se resuelve en el recurso de revocación, ya queda supeditado a que la Administración Desconcentrada de Recaudación lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución 10 días después de que se emita dicha resolución. Esto es que ya puede llevar a cabo cualquier requerimiento, embargo de cuentas bancarias y obviamente que te sientas molestado a tus bienes por ese tipo de situación. ¿Qué es lo mejor? Cuidar el tema de la garantía y buscar distintos medios de cómo ofrecerla, ya sea, como aquí lo menciono, depósitos en dinero, cartas de crédito, prenda, hipoteca, la fianza otorgada por la institución, una obligación solidaria, alguien que diga, yo me obligo por ti y vamos a responder ante el fisco con mis bienes. Dudo mucho que existan personas que quieran considerarse como obligados solidarios. El embargo en la vía administrativa de los bienes muebles, así como bienes inmuebles. Habla de bienes muebles tangibles, porque ya hay bienes muebles que son intangibles, como por ejemplo las marcas, los nombres de alguna empresa o de algún producto, tienen que ser palpables. Y bueno, los títulos o valor o cartera del propio contribuyente que tengan su poder y que los pueda ofrecer. ¿Qué es lo que nos hemos visto en la práctica con ese tipo de situaciones? ¿Sabe qué, licenciada? Yo sí quiero otorgar la garantía, pero no tengo el recurso suficiente para ofrecerla. Entonces, bueno, vamos a buscar y tocar la puerta a una institución financiera y buscar solicitar un pago de una fianza, nada más que el costo es
alrededor del 5 al 8% del crédito fiscal y pues llega a ser un poco oneroso para el contribuyente o ofrecer bienes, pero muchas veces ahorita la autoridad está en una postura de no querer recibir ningún tipo de bien, ni por prenda, ni por hipoteca, ni por ninguna otra vía, simplemente bajo su argumento de que no estás cubriendo la totalidad del crédito fiscal. Sí nos hemos visto en ese tipo de situaciones y ha sido un poco complejo y es el pedirle ahora sí al tribunal, oye, debo no niego, pago no tengo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo ofrecer esa garantía si me la está rechazando la misma autoridad? No me quiere aceptar los bienes que estoy ofreciendo y me veo en una situación muy complicada ante este tipo de ofrecimiento. Entonces aquí es, ¿debo otorgar o no otorgar la garantía del interés fiscal? Esta es la pregunta y el análisis que podemos llevarnos el día de hoy. Es depende mucho de los bienes que tiene el contribuyente que está tocando la puerta del juicio de nulidad y que muchas veces no son suficientes o simplemente son escasos o simplemente tratándose de una persona moral, ya no cuenta con bienes en sus cuentas bancarias, ya no opera, pues es como el decir, pues no, no voy a ofrecerla y ahora sí, autoridad, hazle como puedas. ¿Qué he hecho cuando se tratan de personas físicas y les están determinando créditos grandes y no saben cómo cuidar esta situación? He ofrecido la prenda, he ofrecido hipoteca, se han ofrecido todos los requisitos que te pida la autoridad, me los han rechazado y lo que he hecho es acudir a los medios de defensa. Primero el recurso de revocación, me lo han concedido para que reponga el acto o la autoridad y señale las causas por las cuales me la está rechazando. Ya lo emitió, ahora nos vamos a ir al juicio de nulidad, pero cuidando este tema. ¿Por qué? Porque vamos a seguir siendo molestados en la tramitación del juicio de nulidad. Por eso es muy importante cuidar este punto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿No? maestra, todo bien, adelante, gracias. Ok, como les mencioné hace rato, ¿cuándo puede llevar a cabo la acción de cobro la autoridad? Cuando ya se emita una resolución del recurso de revocación, hay 10 días para que lleve a cabo la acción de cobro la autoridad conforme al 144 en su tercer párrafo. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no me lleven a cabo una acción de cobro y, y cuidar esta situación? Como lo señalamos, pues es ofrecer la garantía, pagar el crédito fiscal y considerar que el pago no consiente la legalidad, ojo, controvertirlo o simplemente interponer el juicio de nulidad en este plazo. Eso es lo que yo he hecho. Yo he interpuesto juicios de nulidad en 10 días solicitando la suspensión del procedimiento y después hacer ampliaciones facultativas en mi plazo de 30 días, cuidando esta situación y buscando el mejor beneficio a mi cliente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, ventajas de ofrecer la garantía es evitar cualquier acción de cobro por parte de la autoridad y que seas molestado durante el trámite del juicio de nulidad. ¿Cuáles son las desventajas? Pues es que se te lleva a cabo un procedimiento administrativo de ejecución. El embargo, lo primero que hace y lo más sencillo para la autoridad es embargar las cuentas bancarias y que esto sea insuficiente, que te esté ampliando los embargos y que seas molestado en tu persona y en tus bienes. ¿Alguna duda antes de llegar al punto del juicio de nulidad? ¿No? No, maestra, todo bien. Ah, perdón, nuevamente Adelante, la Milka. maestra Milka. Adelante, por favor. Sí, maestra, una pregunta, porque si nos tocan, pues, ahorita la situación de que la autoridad está determinando ya créditos muy altos, millonarios. Entonces,
A veces ha sido un mal manejo por parte de algunos registros contables, etcétera, y definitivamente el cliente pues no tiene la posibilidad de garantizar como tal el crédito fiscal. Por ejemplo, son 8 o 9 millones y ellos dicen, bueno, es que lo único que tengo pues es un inmueble o tengo esta situación. ¿Usted sugiere desde su perspectiva qué es mejor, otorgar una póliza de fianza o sí ofrecer el inmueble en el embargo en la vía administrativa, solicitar la suspensión en el juicio para que no se registre el gravamen en el registro público de la propiedad? Mira, depende de cómo va la defensa. Si yo veo que el caso está muy complejo, que, por ejemplo, si deriva de un procedimiento de fiscalización y que en ese procedimiento de fiscalización no se presentaron todos los elementos, toda la contabilidad, los estados de cuenta, la autoridad me está determinando una presuntiva, no llevé a cabo bien, no cuidé el procedimiento, ni siquiera acudí a toqué la puerta de Prodecon solicitando un acuerdo conclusivo y hay una especie de mea culpa por parte del contribuyente. Yo sí preferiría pagar la póliza a perjudicar mis bienes. O sea, preferiría invertirle el 5 o 8% del valor del crédito a afectar y se genere un gravamen sobre mis bienes. Ah, de Y acuerdo. esto depende de cómo va la defensa. Si la defensa consideramos, no, aquí hay una violación evidente que con esta la vamos a ganar, Ujú. con esto vamos a decir, sí, con esto es una nulidad para efectos y es evidente y estamos completamente seguros de que lo podemos ganar, yo no ofrece garantía. Yo. Ujú. La Ok. póliza o cuidar siempre los bienes del cliente. Sí, exacto. Siempre el blindaje patrimonial que Claro. debiera haber preventivo, ¿verdad, maestra? O sea, debiera haber una cultura de blindaje patrimonial preventivo, De hecho, pero lo no hay. lo hay. Bueno, no lo hay Por la por vía los civil, empresarios. por la vía civil sí la puedes hacer. Sí, claro, por Y la es vía como un civil y debate. hasta determinado monto. Sí, es un determinado monto Ujú. y cuidar el tema del patrimonio. Le llaman la cuestión del patrimonio Patrimonio familiar. familiar, de cuidar de que la Ujú. empresa es un patrimonio familiar y vamos a cuidar y blindar la empresa. Pero el mexicano tiene la costumbre de no prever. Exacto, Ya toca la puerta al contador, ya toca la puerta al abogado, cuando ya tiene todo encima. exacto, cuando ya se emitió la resolución. Pero si tú como abogado le ofreces la prevención, te dicen, licenciada, es que eso está muy caro. Exacto, Licenciada, no sí. tengo los recursos para yo poder adquirir esto. Licenciada, yo considero que esto es innecesario por el momento y no lo quieren hacer. Entonces ya no nos queda que nos convertimos como en médicos cirujanos para extirpar los tumores y no para prevenir la enfermedad. Es correcto. Comparto y coincido porque lo hemos vivido con los clientes. Así es. Yo lo Sí, vivo sí. en carne propia y es como te lo dije, te dije que iba a pasar esto, pero eh, ya cuando tenemos el problema encima y estamos viendo la situación, es casi, casi de, oye, pero tu empresa sigue operando, ¿cuánto genera de recursos? ¿Cuántos trabajadores tienes? No, pues ya dejé de operarla hace 2 años, ¿sabes qué? Saca la lana de tus cuentas y que te embarguen lo que tengas, 5,000, 6,000 pesos y vámonos. Cuidar el patrimonio, cuidar que no se vea afectado el contribuyente. Yo sé que a lo mejor son prácticas innecesarias, pero como abogado, tú lo tienes que asesorar, tú lo tienes que llevar a buen puerto a tu cliente y que no se vea afectado en, pues, en sus garantías. Y Bueno, obviamente, irremediablemente sí, se verá afectado porque siempre le decimos a los clientes que el fisco no va a litigar contigo si no tiene una garantía de por medio, ¿no? claro, Entonces,
es una cuestión de que va a haber un 50% de riesgo y ellos tienen que estar sabidos de esa situación. Y evidentemente uno quisiera decirles, pues no va a pasar, pero siempre va a haber ese riesgo de que las cuentas sí se pueden dejar en saldo mínimo, pero la cuestión incluso de la negociación de los bienes inmuebles. Por eso siempre se sugiere que registren su marca, su nombre comercial, para que pudieran ser esos activos intangibles Así los que pudieran ofrecer en garantía. es correcto. Gracias, maestra. A ti, muchas gracias. Bueno, entonces estamos ya en la parte del juicio de nulidad. Ya tengo mi resolución, ya tengo, no fue favorable a mis intereses, tengo que otorgar una garantía del interés fiscal y vamos presentando mi demanda de nulidad. Como les comenté, como una estrategia que hemos hecho para cuidar este tipo de temas en cuanto a la garantía del interés fiscal es presentar un juicio de nulidad a los 10 días, solicitando la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución conforme al artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, hacer valer 2, 3 conceptos de impugnación y vámonos. Y a los 30 días, bueno, a los 20 días después o los 20 restantes, hacer una demanda con una ampliación facultativa. Esa es mi recomendación para cuidar ese tema. ¿Por qué? Porque ya ante el tribunal estoy solicitando esa suspensión y si llegara a acudir la Administración Desconcentrada de Recaudación a querer llevar una acción de cobro, yo ya puedo decir, ¿sabes qué? El tribunal ya concedió una suspensión provisional. No me puedes molestar ahorita. Es una Pero estrategia que solicitan podemos. informes, maestra, o sea, solicita uno la suspensión, pero ellos le solicitan informe a la autoridad si está garantizado ese crédito. Sí, pero en lo que dura la tramitación de la suspensión, en lo que te concede la provisional a la definitiva, es cuando emite los llamados informes, infórmeme en 3 días para ver si ya otorgó garantía del interés fiscal, y ahí es cuando se resuelve, pero en la parte de la resolución de este incidente puede ser un poco tardado, pero por lo pronto conseguí una suspensión provisional. Ujú. De acuerdo, gracias, maestra. Nada. Bueno, entonces tenemos la interposición de la demanda de nulidad. La presento en mi plazo legal de 30 días, que establece el artículo 13, fracción 1, inciso A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Y qué es lo que hace enseguida el tribunal? Cuida los detalles de quién es la persona que lo interpone, si hay cuenta con la representación, si se cuidó el plazo legal, si el acto es controvertible en este medio de defensa. ¿Para qué? Para efecto de decir, te lo admito o no te admito el medio de defensa. Bueno, en el tema que nos ocupa el día de hoy, que son de aquellos actos que derivan del recurso de revocación, ¿estos actos son controvertibles en juicio de nulidad? La respuesta es sí. Esto es de conformidad con las fracciones 2, 5 y 13, segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que sí son impugnables, por tratarse de resoluciones que dieron fin a un recurso administrativo. ¿De acuerdo? Creo que tenemos preguntas en el chat. Dice Miguel Ángel, no escucho, no sé si tenga problemas. Maestra, sí, el contador Jorge Macías pregunta, ¿qué artículo es para solicitar la suspensión fiscal? Para solicitar Aquí. la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en el juicio de nulidad es el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso en relación con el 2. Muchas gracias, maestra. Son todas las preguntas. Buenas noches, maestra.
Soy Buenas, Miguel Ángel. adelante, Miguel Ángel. No, nada más comentar en relación a los actos del PAE, de la autoridad recaudadora. En la suspensión provisional que citaba que como estrategia legal se hace en la sala para ganar tiempo de cierta manera, y lo que decía la compañera de que pide el informe, la sala, la autoridad es actora, y los 3 días, y ya decretar la suspensión provisional. El detalle que está que en la provisional, en la definitiva del incidente, siempre sujeta la sala al contribuyente para que en 3 días acredite que ya garantizó el interés fiscal, Sí, te porque si no, condiciona la suspensión. sí, porque si no revoca la suspensión. Y en la práctica forense, normalmente la autoridad recaudadora, cuando ya le turnan el crédito fiscal por la autoridad revisora y empieza el cómputo de los 30 días para agotar la instancia, sea el recurso o el juicio de nulidad, ya la autoridad empieza a investigar todos los bienes del contribuyente. Ya empieza a circular el oficio a la Comisión Nacional Bancaria para saber ¿Cuántas sus cuentas cuentas hay? bancarias, gira el oficio de estilo al registro público para que ve qué bienes inmuebles tiene, a la Secretaría de Movilidad o de Finanzas para checar su parque vehicular, y y tiene toda la información, inclusive cruza información si tiene cuentas por cobrar con algún cliente, de tal manera que ya cuando vence el plazo y el contribuyente se agota el juicio de nulidad no ha garantizado, pues ya tiene todos los elementos para hacer el embargo. Es diferente en el recurso, como señaló, porque ahí se suspende el PAE mientras está esa instancia, pero normalmente ya esa información la tiene la autoridad, salvo de que obviamente si hay un contribuyente que ya no opera, ya no tiene actividad, etcétera, y no tiene bienes patrimoniales por cualquier circunstancia, incluyendo lo del patrimonio familiar, pues únicamente le va a embargar lo que físicamente tenga en su caso a la vista en el domicilio fiscal. Así es. Básicamente era mi comentario, maestra. Te agradezco tu aportación, Miguel Ángel. En efecto, hace una investigación y muchas veces, como les comenté hace rato, se van por la vía fácil. Eh, si bien investigan el registro público de la propiedad, investigan ante la Secretaría de Transporte si cuenta con bienes como automóviles, camiones, etcétera, etcétera, muchas veces se van por las cuentas bancarias porque es donde tienes el recurso y tienen la potestad de hacer el embargo sin llevarte a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, ¿eh? También me he visto con esa situación. Te embargan las cuentas de manera automática. Ya emiten los oficios directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se haga el bloqueo de cuentas sin necesidad de llevar a cabo ninguna acción por parte de ellos. Es lo más práctico y lo más sencillo, lo que estamos viendo ahorita, el embargo de cuentas bancarias, y es cuando muchas veces cuando el contribuyente quiere hacer algún movimiento, pues se ve impedido y no sabe quién fue. Y tenemos que utilizar otras vías para saber cómo, quién fue, quién ordenó y por qué circunstancias. Pero es lo que está haciendo últimamente la autoridad. Mm, sí, efectivamente, maestra. Bueno, yo en la experiencia personal, ha hecho la autoridad y ocupa ahí el 156 bis y todo de código, pero luego sí le notifica al contribuyente que le llevó a cabo el embargo, pero ya Sí, cuando ya pero sustrajo el ya importe y cuando todo. pasaron 2 meses de que llevó a cabo el embargo. Sí, efectivamente, pero bueno, a veces favorece al contribuyente porque a veces le embargan 15, 20,000 pesos y el adeudo fiscal es por 5 o 6 millones. Y por lo menos acá en la sala de por acá, ya con ese gravamen, ese embargo ha estado decretando la suspensión definitiva, más allá que la autoridad jurídica
se inconforma, porque ya hay ese gravamen, aunque haya sido por ese importe de un saldo menor al adeudo fiscal. Porque hay una especie de reconocimiento por parte de la autoridad de que son los únicos bienes que está embargando. Sí, efectivamente, sí. Entonces la autoridad, perdón, el tribunal está considerando, bueno, si son los únicos bienes que tiene el contribuyente deudor y que tú estás llevando a cabo una acción de embargo, pues estamos considerando de manera ficta que son todos los bienes embargables y que tú ya los tienes, de cierta manera garantizados. Entonces, por eso concede la suspensión definitiva en esos términos. Sí, efectivamente, sí, maestra. Y sí, me he visto que en esos casos muchas veces la autoridad reclama, interpone recursos de reclamación en contra de esas suspensiones definitivas porque es insuficiente. Pero hay un artículo, creo que es el 146, octavo párrafo, en el que hay una manifestación que puede hacer el contribuyente al exponer, son los únicos bienes que poseo y no me pueden embargar más. Sí, efectivamente, la protesta sí es verdad, de Ujú. solo uno único bienes grabados. Y tiene razón, eso es lo que le declara la sala cuando resuelve el recurso de reclamación, que hay esa presunción que son los únicos bienes, y en algunos casos ya existe la protesta del contribuyente que son los únicos bienes, y por eso confirma o desecha el recurso y confirma la suspensión definitiva. Así es. O también de que dicen, bueno, hay tribunales, por ejemplo, son muy ortodoxos. Yo digo que en Occidente aquí son un poco crueles, son muy pro SAT. Digo, bueno, yo vengo del SAT y estoy más a favor del contribuyente, pero sí hay mucho favoritismo respecto al SAT. Y aunque sean embargos de cuentas bancarias con bienes insuficientes o que no alcanza el valor del crédito fiscal, no las condicionan, nos condicionan por la cuantía. Entonces ahí no nos queda pues, que interponer el recurso de reclamación en juicio de nulidad y acogernos al artículo 1 de la Constitución para que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se utilice de la manera más benéfica al contribuyente, porque te lo estoy solicitando de buena fe. Concédeme esa suspensión. Son los únicos bienes que poseo. No hay más. Ya la autoridad me llevó a cabo un embargo en la vía administrativa de mis cuentas bancarias. No hay más. Entonces, ¿por qué no me puedes, no, por qué me condicionas que yo ofrezca una garantía mayor? Y pues bueno, vamos viendo cómo va caminando ese asunto. Excelente, muy bien. Bueno, entonces ya estamos en la fase de qué actos son controvertibles. La resolución del recurso de revocación es controvertible, sí. Ya les comenté los fundamentos. Sofía, ¿se puede controvertir el acto que yo impugné vía recurso de revocación? ¿O solamente me tengo que supeditar a la resolución del recurso de revocación? Sí se impugna y se impugna de manera simultánea. Se pueden impugnar los dos actos, tanto la resolución que te determinó un crédito fiscal como aquella que te resolvió el recurso de revocación. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo para la interposición del juicio de nulidad? Como ya lo habíamos comentado, es un plazo de 30 días que es a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la resolución. Como aquí ya entra en juego la notificación por buzón tributario, entonces hay que cuidar mucho la autenticación de esas notificaciones. Yo soy mi consejo es que lo hagan hasta el cuarto día en cuanto les llegue la comunicación o el aviso por correo electrónico o por mensaje de que ahí tienes algo en tu buzón, espérate 4 días, que la notificación se genera automática y no te tengas que autenticar con tu firma y consideren
que al momento de autenticarte te tiene por notificado ese día. Es mejor hasta el cuarto día y cuidamos un poco más el tema de los vicios que se llevan a cabo de las notificaciones por buzón tributario. Y bueno, esa es una estrategia que he utilizado en mis defensas y pues vamos viendo que los resultados que hemos tenido, muchas veces la sala le da la vuelta y se va por otros agravios, otras sí las han considerado como bueno, es automatizado, es legal, pero bueno, también lo automatizado, eso es contrario a derecho y atenta contra principios constitucionales. No sé si estén de acuerdo conmigo. Bueno, entonces, ¿ante quién interpongo el juicio de nulidad? Como lo comentamos, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuáles son esos requisitos? O bueno, más bien, ¿quiénes son las personas que intervienen en ese juicio de nulidad? Pues, el contribuyente afectado, que en este momento adopta el papel de la parte actora o el demandante. Las autoridades, la autoridad demandada, bueno, en este caso, como estamos tocando el tema del recurso de revocación, pues hablamos de autoridades demandadas, como es aquella que resolvió el recurso de revocación, como aquella a la que emitió la resolución determinante. ¿Ok? También la ley prevé al jefe de servicio de administración tributaria o al titular de la dependencia o el organismo desconcentrado eh, eh, que sean parte en los juicios en que se controvierten resoluciones de autoridades federativas coordinadas. Como lo mencioné, los estados, a través de la ley de coordinación, pueden emitir resoluciones determinando créditos por omisión de impuestos federales y también alguien que también es parte en este juicio y que tiene un papel importante y trascendente es el tercero. ¿Quiénes pueden fungir como tercero? Los trabajadores del contribuyente. Bueno, entonces aquí es, pero ¿cómo se presenta ese escrito? ¿Qué debe de contener? ¿Cuáles son los requisitos? Yo aquí les tengo un ejemplo de de una demanda de nulidad. Aquí en estos documentos, no sé si todos alcanzan a verlo. En estos documentos, en esos dos hojas que estoy exponiendo, se desprende quién es el demandante. En este caso es una persona moral. Obviamente es un nombre ficticio, no es un nombre real para cuidar la identidad y el secreto de nuestros clientes. Se desprende aquí el nombre de quién es el demandante en este juicio, su domicilio fiscal, obviamente, si es una persona moral, el documento con el que se ostenta como representante legal de dicha persona moral, el domicilio fiscal, aquí, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. Aquí ya es innecesario señalar un domicilio físico. Hay gente que sí lo señala, yo ya prefiero mejor señalar un correo electrónico, ya todo lo notifican por correo electrónico y ya por boletín jurisdiccional a los 3 días cuando te llega el aviso. Es mejor señalar un correo electrónico y ya no tanto señalar un domicilio físico para ir a recibir notificaciones. Y por ende también quién es el abogado autorizado para llevar a cabo la defensa de este juicio. Bueno, entonces después aquí vienen los fundamentos legales con el que vamos a sustentar nuestra demanda, nombre del demandante, las resoluciones administrativas que se impugnan, las autoridades demandadas, la fecha de conocimiento de la resolución impugnada. Esto es muy importante y cuidar mucho la redacción que se plantee, porque muchas veces conocí la resolución impugnada el 13 de febrero del 2024. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad demandada al momento de contestar la demanda? Si por decir conocí el 13 de febrero y yo presenté mi escrito de demanda el último día del plazo, o sea, el día 30, descontando ese 13, ya está desfasado.
simplemente por la palabra cuando lo conocí. Por eso hay que cuidar mucho y te lo manejan conforme al 135 del Código Fiscal de la Federación, porque estás haciendo una manifestación de haberlo conocido. En cambio, si manejamos dicha resolución fue notificada por la autoridad el 13 de febrero del 2024, conforme al 134, 137 o simplemente 134 por el buzón tributario, el cual, bajo protesta de decir verdad, lo conocí el 1 de abril del 2024, estamos cuidando esos márgenes de plazo. Es muy importante cuidar las palabras y cuidar cómo lo redactamos para que no juegue en nuestra contra. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Adelante, Milka, muchas gracias. Sí, maestra, gracias. Nada más para recordar que tenemos el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde precisamente prevé esos dos supuestos. El primero, donde se afirma conocer la resolución y se señala como ilegal la notificación, y ahí tendremos que hacer valer conceptos de impugnación en contra de esa resolución, y eso es muy importante. Y a mí me gusta más, y bueno, en la práctica forense me ha funcionado más, siempre establecerlo de conformidad con el 16 fracción segunda, porque ahí niego conocer totalmente tanto la notificación como la resolución. Entonces considero que a veces como abogados ponemos un poquito más de lo que debiéramos, como bien lo señala usted, porque incluso decimos bajo protesta de decir verdad, cuando el artículo 14 de la Ley Federal, que vienen los requisitos, no nos exige señalar que se haga como una protesta. Entonces son hechos que se deben manifestar. Yo siempre digo que calladitos nos vemos más bonitos. Inclusive tenemos más herramientas para impugnar la notificación. Exacto. Aunque sea como, me he visto con varios abogados, pero ya no tiene caso impugnar la notificación por buzón tributario porque ya lo consideran de facto legal. No. No, no, Ajá. no cuidan ciertos elementos, no cuidan Exacto. requisitos para que esa notificación por buzón se lleve conforme a lo previsto en el 17 17K. de la ley del 17K de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, como en relación con el 134. Y ahí podemos Es correcto. cuidar muchísimas cosas. Una de Sí, ellas sí, sí. es el tema de que no me avisaste, no utilizaste los mecanismos correctos para avisarme que hay algo Ahora, en un tributario. Y lo que está haciendo muchas veces la autoridad al momento de producir su contestación de demanda, te mandan impresa el aviso. ¿Cómo no? ¿Lo desconoces? Aquí está. Aquí ujú, está el elemento de prueba. Oye, ¿pero qué crees? Ese elemento de prueba que tú me estás ofreciendo es una documental. La sí, notificación por buzón es electrónica. Y aquí ya cambia la naturaleza de la prueba. Ya no es una es documental correcto. privada, no una documental pública, ya es una prueba electrónica. Y además, ese tipo de archivos digitales o pruebas digitales tienen su propia sustanciación en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aunado a Claro, lo establecido en Código Fiscal de la Federación. Yo tengo sentencias, afortunadamente, donde hemos ganado por esa parte, porque efectivamente la quieren ofrecer como una prueba documental y no tiene naturaleza de documental, es de carácter te lo electrónico. vamos a agradecer mucho si nos Claro, los datos de las sentencias, sí, sí, sí. porque creo que sería excelente y muy bueno que los abogados que estamos ahorita en este diplomado contemos con más elementos. Y uno de ellos, ese es muy importante y lo toqué en un capítulo de un libro, Ujú, precisamente en relación a la Ley Federal de Procedimientos Civiles, con el Código de Comercio, que toca un punto sobre las pruebas electrónicas y cómo deben de estar codificadas.
Exacto, sí, por Ahí ahí. podemos jugar mucho con el tema de la prueba electrónica. ¿Qué es lo que está pasando en los tribunales? Que no están familiarizados con el tema electrónico, están más acostumbrados a los documentos. Bueno, eso es un documental, aquí se desprende, ¿no? No, Sí, pero tú lo estás manejando como documental. Yo te estoy ofreciendo exacto. prueba electrónica. Sí, Y sí, sí, de hecho, no la ujú, estás ofreciendo un documento impreso que pudiste haber modificado. sí, es correcto, maestra. Y de hecho, estoy ahí tratando de escribir un artículo al respecto, porque sí, o sea, definitivamente se quiere desahogar como una prueba documental y no es documental. No es documental, es electrónica. Es correcto. Pues bueno, creo que se está armando muy padre el debate y las intervenciones. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? ¿No? Bueno, entonces seguimos con los requisitos y los elementos que tiene el escrito. Entonces, hablamos del tercero interesado, que lo comentamos, pueden ser los trabajadores del contribuyente. Esta es una parte trascendente y creo que es muy importante para todos. Tenemos que precisar de una manera puntual, y es la problemática que me he visto en los últimos días, créanme, es el que se señale de manera puntual los domicilios de los terceros. ¿Qué es lo que me pasó? Y se los voy a compartir. Mi asunto se fue a sala superior y sala superior de manera errónea mandó un exhorto a la sala regional señalando un domicilio incorrecto. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya estamos en la etapa de amparo. Y en la etapa de amparo, quien ordenó que esté debidamente integrado el expediente es el tribunal colegiado y se lo está ordenando a sala superior. Pero sala superior le está ordenando vía exhorto a la sala regional la notificación de ese tercero de la sentencia y del amparo, pero lo hizo mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si lo hicieron mal? Si ordenaron y pusieron mal el domicilio, a pesar de que en el escrito se hizo la precisión y están señalando otro totalmente distinto, pues que en un momento dado va a multar el tribunal colegiado a la sala porque hay un apercibimiento, y dos, que nos perjudiquen en el amparo y lo regresen a la etapa de los terceros. Ese es el peligro que corre mi asunto, de que me lo regresen, de que sí te concedo el amparo, pero porque hay una violación en el procedimiento, y que se regrese para que se substancie bien el procedimiento contencioso y se tenga debidamente por notificados a los terceros interesados. Eso es algo que tenemos que cuidar muchísimo. ¿Qué fue lo que hice o cuál fue la medida que tomé? Pues presentar un escrito a sala superior y decirle, oye, sala superior, te estás equivocando. El domicilio que tú estás señalando en el exhorto es erróneo. Yo te señalé en el escrito de demanda este. ¿Por qué? Porque estoy cuidando mi asunto. Bueno, Exacto. Sí, muy bien, maestra. Eso era lo procedente. ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ya aquí la parte de los hechos que dan motivo a la demanda, y aquí es señalar, cuidando mucho la defensa que estamos planteando, que vamos a plantear en nuestro juicio de nulidad. Que no sean hechos que por algún error pongamos entredicho lo que planteemos en un concepto de impugnación, porque se los voy a señalar. Cuando yo fui funcionario del SAT y yo contestaba demandas, ganaba asuntos precisamente por lo que se señalaban los hechos, porque en los hechos hacían reconocimientos expresos que se contraponían en los conceptos de impugnación. Entonces los utilizaba como confesiones expresas y se llegaban a ganar los asuntos. Entonces es muy importante cuidar los hechos. Lo más importante o más trascendente, me iniciaron facultades de comprobación a través de este oficio tal día. Me notificaron el oficio de observaciones a través de este oficio y tal día. De manera ilegal me determinaron un crédito fiscal. O sea, los más precisos y no hacer manifestaciones de más.
para cuidar la defensa que vamos a plantear. Y bueno, aquí ya viene el capítulo de los conceptos de impugnación, que puede ser todos los que surjan, todos los que sean para atacar tanto los del crédito fiscal o el antecedente, como la resolución del recurso de revocación. Para atacar la resolución del recurso de revocación, ¿alguien de ustedes sabe qué fundamento podemos señalar en los conceptos de impugnación precisamente para decir que es contrario a derecho? Otra vez, doctora, la pregunta, por favor. ¿Saben ustedes cuál es el fundamento legal para poder señalar y sustentar que la resolución del recurso de revocación es contrario a derecho o es ilegal en esta etapa del juicio de nulidad? Bueno, no sé si se refiere a la litis abierta, en artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, donde permite llevar a cabo la impugnación de manera simultánea en contra de la resolución recaída de recurso. Y No, esto se señala es que la un punto, autoridad... es muy bueno, pero muchas veces utilizo el 132 de Código Fiscal. Ah, sí, claro, donde vienen la forma en cómo debe resolver la autoridad. Exacto. ¿Por qué? Ujú. Porque la autoridad incurre muchas veces en el error de reiterar lo que viene en el crédito fiscal. Casi siempre. Resuelven, tu concepto de tu agravio es infundado porque la autoridad fiscal se abocó y emitió su crédito conforme a derecho, señalándote los artículos tal, en el que sustenta, tal, y repiten. Pero no estás haciendo un análisis de mi agravio. No estás valorando las pruebas que te estoy ofreciendo. Entonces estás repitiendo. Entonces hay una violación evidente al 132 del Código Fiscal de la Federación, que muchas veces vale la pena citarlo. Adelante, Milka. Y aunado a ello también hacer valer, porque si no revisamos bien, la autoridad lleva a cabo una mejora de fundamentación y motivación en su resolución. Entonces, siempre hay que estar muy pendientes, incluso en esas multitas tan sencillas. A veces la autoridad no invoca el 17K de Código Fiscal de la Federación y ya cuando resuelve dice que se notificó conforme al 17K, pero desde mi perspectiva ya está mejorando fundamentación. Sí, sí, y hay tesis y hay criterios que cuando hay el mejoramiento y es evidente, estamos ante un acto completamente nulo. ¿Alguien tiene una duda que quiera compartir? ¿Nadie? Bueno, entonces la siguiente etapa o punto en los escritos, pues es aquella solicitud de suspensión. No quiero que me lleven a cabo una acción de cobro y conforme al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, solicito la suspensión, como lo habíamos mencionado anteriormente respecto de la garantía del interés fiscal. ¿Ok? Bueno, ya en este punto toco el capítulo de pruebas. Bueno, antes de tocar el punto de las pruebas, en este tema de la suspensión que está previsto en el 28, también se puede hacer valer o solicitarle al tribunal medidas cautelares. ¿Cuáles son aquellas medidas cautelares que yo puedo pedirle conforme al 26 de la ley? Que me deje en el estado en que se encontraba eh, y no afecte mis intereses como contribuyente. ¿Cómo qué podría ser? Los casos que ahorita están de moda, que es los recicos. Por ejemplo, de los clientes que tengo de recicos, pues por el incumplimiento de no presentar la anual en el plazo, que es el 30 de abril, lo presentaron hasta noviembre. Lo cambian de régimen fiscal, pero sí está afectando porque conforme a las reglas misceláneas, lo están regresando hasta el 2022 y tiene que corregir
toda su situación fiscal desde el 22 hasta la fecha y te está generando un perjuicio. La tasa cambia. Entonces, le puedo pedir a la autoridad, al tribunal, una medida cautelar de que me deje en el estado en que se encontraban las cosas. En este caso, que es, déjame en mi régimen de reciclo y no me traslades al régimen general, sí se puede hacer. Aquí en Occidente no hemos tenido éxito, nos ha ido mal, no quieren entrar al estudio y pues bueno, ya estoy viendo y cómo voy a preparar mi demanda de amparo. Pero bueno, de que se pueden utilizar las medidas cautelares desde el juicio, sí, y hay que hacerlos valer. Bueno, entonces tenemos aquí las pruebas. ¿Qué pruebas puedo ofrecer en un juicio de nulidad? Obviamente, las resoluciones impugnadas. Si estamos atacando las resoluciones, las constancias de notificación, también las podemos ofrecer o las podemos negar, como lo compartió la maestra Milka. Podemos ofrecer documentales privadas, sí, como pueden ser una INE o algo que acredite lo que queremos cubrir o que pretendemos. Ojo, en juicio de nulidad hay un tema de la litis abierta. Esto tiene una historia. Antes del 2009, 2010, no había salido una jurisprudencia de la Suprema Corte. Antes sí se podían ofrecer pruebas de manera abierta, a diestra y siniestra. Y a raíz de esa tesis, la litis en juicio de nulidad no se pueden ofrecer más allá de las que se ofrecieron en la instancia del procedimiento de fiscalización como las que se ofrecieron en el recurso de revocación. Y ya no puedo ofrecer más elementos de prueba, salvo que sean algunas pruebas supervenientes y demostrar que realmente surgieron de manera posterior. Adelante, escuché que alguien tiene una duda. ¿Nadie? Bueno, No, maestra, adelante, por favor. adelante. Ok. Entonces, ¿qué es lo más recomendable ofrecer como elemento de prueba? Lo que yo ya ofrecí ante la autoridad fiscal, como fueron todos mi información contable, eh, mis registros, mis estados de cuenta, ofrecer el expediente administrativo. Tanto el expediente administrativo que obra en los archivos de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, como los que obran en los archivos de la Administración Desconcentrada Jurídica. Adelante, Milka. Sí, maestra, es importante también cuando se ofrece el expediente administrativo señalar que se están incluyendo las documentales privadas, Ah, sí. porque sí, o sea, eso es La una sala, recomendación, porque la si nada sala, más se ofrece así, la autoridad luego hace la las suyas. autoridad, la autoridad ha hecho mucha estrategia. Y una de ellas es, antes de que te pongas medios de defensa, te regreso tus pruebas. Y te regresan todas las pruebas que ofreciste en el procedimiento de fiscalización. Y nosotros no tenemos la certeza ni nada, ningún tipo de constancia de que ellos se quedaron con algún respaldo. No lo hay. Y nos deja en estado de defensión porque el momento de que yo vaya a ofrecer en los medios de defensa los expedientes administrativos, no sé si cuenten con toda la información que es para mi beneficio, bajo el argumento de que ellos dicen, no, ya que hay un oficio que yo te entregué todas las pruebas. Entonces, bueno, a mí me ha funcionado la queja ante Prodecon cuando me vi en esa situación y decir, oye, esto es una situación totalmente atípica, irregular, no prevista en ley,
me están regresando los elementos de prueba, yo necesito tener la certeza de que cuenta con el respaldo, la autoridad fiscal, para que de su respaldo yo pueda ofrecer todos los elementos que ofrecí en el expediente y que obran ante la autoridad y que tengo las constancias de que me lo recibió. Entonces, ahí hay que cuidar esos términos. Adelante, Milka. Sí, maestra, espero no estar aquí monopolizando, pero pues es bonito intercambiar estos puntos de vista y me gustaría conocer cuál es su punto de vista en un caso en el que la contribuyente fue sometida a un procedimiento de fiscalización, pero desafortunadamente la contadora que trató de regularizar supuestamente su contabilidad fue entregando en acta parcial 3, 4 o 5 y última acta parcial la contabilidad, balanzas de comprobación, auxiliares, etcétera. Sin embargo, cuando antes de que se emita la resolución, terminando el acta final, se va a PRODECON para un acuerdo conclusivo. La contadora, en su afán de irse a ese acuerdo conclusivo, hace suyas todas esas pruebas y la autoridad, lejos de ayudar, pues determinó, exacto, fue horrible, porque incluso se incriminó, ¿no? Dentro del procedimiento. Y acá, ¿cuál es su punto de vista respecto a, se ofrece el expediente administrativo desde recurso de revocación, que como es a través de buzón tributario, y aunque la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente prevé la posibilidad de que el contribuyente conozca el expediente, se pueda ir a imponer el contribuyente desde el recurso de revocación o esperar hasta juicio contencioso administrativo? No, yo ofrecería todo en el recurso de revocación. Sí, claro, se ofrecería, pero para conocer cuáles son esos elementos, cuáles fueron las balanzas, cuáles fueron realmente los documentos de contabilidad que ofreció la contadora, se tendría que ver qué fue lo que le entregó a la autoridad. No sé si me expliqué. Estamos ante una situación en la que desconocemos qué fue lo que ofreció. Es correcto. La contadora no quiere dar información, no quiere decir qué fue lo que le entregó a la autoridad. Presentó complementarias, pero no tienen el soporte contable y no se lo entrega a la contribuyente, no tiene esa Ella situación. está incurriendo en un delito. Es correcto. Pero es una contadora, pues, que no sé, no maneja esa parte de la ética y no conoce tampoco Yo de me esta iría por la vía penal, ¿eh? Sí, Yo me iría por la vía penal para cuidar a mi cliente y decir que a través de un tercero está afectando de manera fiscal toda su información contable, porque la tiene la contadora y no se la quiere entregar. Es del contribuyente, no del contador. es correcto. Y ya la entregó con la De manera autoridad. perjudicial está causando una afectación. Y yo aquí no sé si yo lo pudiera considerar, no soy penalista, pero no sé si estamos ante un fraude. Sí, y de acuerdo a la Ley General de Profesiones también, Así es. en su Yo desempeño. creo penal para cuidarme yo como contribuyente y decir, oye, no me la quiere entregar mi contadora y me está generando un perjuicio. Y ante un tercero que es el SAT. Entonces, yo cuidaba esa forma para poder yo ofrecer todo el expediente penal en un juicio de protegerme. Sí, sí, yo también lo he pensado, sin embargo, pues la contribuyente está con esa situación de todavía no quererla perjudicar, pero sí es necesario para evitar, como lo señala, la repercusión penal que pueda tener la contribuyente, porque ahorita estamos como atados de manos, no sabemos
qué fue lo que entregó, qué fue lo que hizo. Sí, la autoridad en las actas sí describe que entregó balanzas, que entregó auxiliares, pero no Pero no sabemos sabemos el contenido. exacto, No sabemos si eso al final va a cuadrar con la anual. es correcto. Yo me iría por la vía penal. Yo la denunciaría. O más bien le diría, ¿sabes qué? Estás cometiendo un delito. Cuelga la llamada, no contesta, no, Se o sea, requiere, perdón, perdón, Adelante. es requerir fehacientemente ya ante notario, ante dos testigos o judicialmente por la entrega, y ante la falta de entrega se configura el delito de abuso de confianza equiparado. Excelente. sí, es buena aportación, nada más ahora está en otro estado y eso complica. Y le decimos a la contribuyente, ¿dónde fue a conseguir una contadora así? Habiendo tantas profesionistas éticos pero bueno, así sucede. Así es. Llega a pasar, pero muy buena aportación de Miguel Ángel. Y como está en otro estado y estamos ante una situación ya muy sui generis, yo me iría directamente a la denuncia. Gracias por su punto de vista, maestro. Gracias. Si tiene Bueno, su correo, que le requiera por correo electrónico y le dé un plazo de 30 días naturales, de acuerdo al Código Civil de la entidad. Bueno, al menos el Código Civil de Sinaloa establece 30 días naturales, no hábiles, naturales, y si después de ese término no las exhibe, no entrega lo requerido, presentar la querella por abuso de confianza equiparado y que la citen por conducto de mecanismos alternos de solución de conflictos o de controversias, y pues casi seguro que las va a entregar ahí, porque si no la van a judicializar. De acuerdo, maestro, gracias. seguimos con las pruebas. ¿Cuál es la prueba para mí importante o trascendente en un tema de fiscalización? Por ejemplo, yo siempre procuro ofrecer la pericial contable. Me ha funcionado, inclusive en casos como los que no se logró ofrecer toda la información contable. Oye, Sofía, pero si no la presentaste en fiscalización, no la aportaste en el recurso de revocación y de repente por arte de magia la encontraron después, pero ya por el tema de la litis abierta, no lo puedes ofrecer en juicio, la pericia contable. Eso me permite que a través de un perito y de la información que yo ponga a la vista ante el tribunal, me hagan una revisión, tanto el perito de la parte actora, de la demandada, como el tercero que designe el tribunal. Y eso me ayudaría a demostrar que se cumplió con la obligación fiscal en el caso de que por alguna circunstancia especial no la alcancé a presentar en el recurso de revocación. Y bueno, tenemos también lo que es la testimonial. Esto es en casos, por ejemplo, yo he ofrecido testimoniales cuando por alguna razón el acta final no la atendieron con quien se debía o simplemente se negaron a recibirla y los funcionarios o los visitadores pues designan a sus prestadores de servicio social y eso es como para argumentar que esa última acta final, esa última acta parcial o el acta final no se levantó en el domicilio del contribuyente, sino se hizo en las oficinas de la autoridad y me ha funcionado. Obviamente, si se llega a prestar y que ellos acudan a rendir dicha testimonial, porque muchas veces no los encontramos, pero en algunos juicios sí acudieron y en efecto dijeron, sí, yo firmé y estaba yo en las oficinas de la autoridad. Con eso tomamos el procedimiento. Pero bueno, estamos hablando de una experiencia que pasó hace unos 5 o 6 años. Ahorita ya son muy cuidadosos. Ya una visita domiciliaria creo que es sumamente rara en la actualidad. Ya es una revisión de gabinete o ya es una revisión electrónica. Y pues bueno, la presunción legal humana
que es, presumimos que esto es acorde a derecho, todo lo que se está planteando en este juicio de nulidad. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, entonces, adelante, Milka. Así, maestra, nada más para enfatizar que de acuerdo a la cuestión de la litis cerrada, ya no sería factible ofrecer pruebas que no se hayan ofrecido en recurso de revocación. No, ninguna. ¿Sí? Exacto, entonces Salvo que sea superveniente. Pero, por ejemplo, tengo un asunto que por estrategia presentamos una pericial contable y funcionó. ¿Por qué? Porque es la contabilidad. Si bien no la ofrecí, pero es con la contabilidad que tiene el contribuyente y que voy a poner a disposición del autor, del perito de la autoridad demandada como al perito del tribunal. Digo, es una sugerencia que me funcionó. hay un criterio, de hecho, que señala que la pericial sí debe ser admitida en juicio contencioso administrativo federal. Así es. Pero bueno, es a través de esas puertitas que podemos abrir y no perjudicar y darle adelante a nuestro juicio. ¿Alguien más tiene alguna duda, aportación para darle adelante y poder terminar el curso? ¿No? Maestra, nada Sí, más adelante. una consulta. En esa experiencia donde exhibió la pericial contable el contribuyente porque por X motivo no se exhibió en el proceso fiscalizador o la instancia de recurso, cuando le dan vista a la autoridad, bueno, a la jurídica, o quien lleva la representación, no ha objetado esa probanza, No, ¿no? no, porque muchas veces señalas pongo a disposición a través de mi prueba pericial toda la información contable. Por ejemplo, en este caso creo que no se presentaron, no me acuerdo si fueron unas balanzas o si fueron también unos estados financieros a la autoridad y sí hubo algún cuestionamiento, pero era también para demostrar que estaban debidamente registrados en la contabilidad. Y con la pericial les pongo a disposición toda la información contable de la parte actora y se pone a disposición para el perito de la autoridad demandada como para el tribunal. Ah, ok, muy bien. No, está bien la defensa, gracias. No de nada. Bueno, ya habíamos platicado un poquito sobre las medidas cautelares que se pueden plantear en el juicio de nulidad. Y bueno, ¿qué son las medidas cautelares? ¿Se acuerdan que hablamos de la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución? Esa forma parte de una medida cautelar, pero también aquellas que les comenté, que es que guarden y dejen la situación de hecho en el estado en el que se encuentra, como fue el caso de aquellos juicios que hemos estado llevando de recicos, de que, oye, déjame como reciclo, porque si tú me mandas al general, me estás generando un perjuicio, me estás causando un daño. Pero bueno, ¿cómo puedo tramitar una medida cautelar? ¿La puedo plantear en el juicio en mi escrito inicial de demanda? Sí. Y esto es siguiendo los requisitos que te pide el artículo del 26 al 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso. Y esto se tramita de una manera incidental, es decir, la sala va a resolver a través de una sentencia interlocutoria si procede o no procede dicha medida. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuáles son aquellos incidentes que se ven dentro del juicio de nulidad? Se ven lo que es la incompetencia por materia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay contribuyentes que presentan juicios de nulidad y están atacando cuestiones laborales que no proceden y que no los puede resolver el tribunal. O aquellos que son por eh, alguna una baja administrativa
y consideran que se puede llevar a cabo, como diciendo, bueno, el IMSS, asuntos del IMSS los puede ver el, el tribunal fiscal, ¿no? Pero muchas veces son laborales. Entonces, por materia, no se pueden llevar a cabo y se tramita un incidente de incompetencia en donde se resuelve que el tribunal es incompetente para conocer del asunto. La acumulación de juicios es porque se está advirtiendo, tienen ya un sistema muy grande el tribunal en cuanto advierte cuáles son los actos que han sido impugnados en otros juicios o que todavía no se resuelve y ya se está controvirtiendo algo que deriva del mismo. Entonces, procede dicha acumulación por la identidad de los contribuyentes que están interponiendo, que es la parte actora, la identidad de la resolución o en su caso también puede ser porque están conexos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Todo bien? Todo El, bien, maestra. sí, el incidente de nulidad de notificaciones. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el incidente de nulidad de notificaciones? Por decir, presenté mi demanda y no me percaté que la autoridad ya había efectuado la contestación. Y esto es muy frecuente y eso es porque no cuidamos cómo señalamos el correo electrónico para que nos avise el tribunal que hay un acuerdo y que se nos va a notificar a través del buzón del boletín jurisdiccional. Y muchas veces y hay una contestación y se nos va el plazo para ampliar la defensa. Entonces puedo promover un incidente de nulidad de notificaciones señalando de que no se me notificó conforme a derecho el acuerdo que tuvo por contestada y que se me fue un plazo para yo hacer valer una ampliación o presentar algo que me esté requiriendo el tribunal. Recusación por causa de impedimento, esto ya es una cuestión de que, es que el magistrado es mi familiar y no quiero que conozca de este asunto, o los mismos magistrados se llegan a recusar del asunto y lo trasladan a otra sala. Por la reposición de autos, en caso de que no se llevó a cabo su notificación y ellos se percatan, llevan a cabo dicho incidente. Y cuando se muere la parte actora o alguna disolución o una declaratoria de que pues está ausente o está incapacitado. Y bueno, llegamos a la parte más bonita y trascendente del juicio de nulidad, que es la sentencia. La sentencia, conforme al artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, puede declarar la nulidad del acto, que es el que más nos gusta a todos, que es la nulidad lisillana, o puede reconocer la validez de los actos controvertidos o que estos sean para efectos para que se reponga el procedimiento o se emitan nuevas resoluciones en las que se reconozca la existencia de un derecho o la condena de cumplimiento. En este caso, ¿cuál es la existencia de un derecho? No me ha tocado ver este tipo de asuntos, solamente en casos de devoluciones, cuando están pidiendo de que sí es procedente mi solicitud de devolución y pido de que se me reconozca la existencia que tengo de que que el fisco me devuelva y se me restituya ese impuesto o pago de lo indebido. Pero de los otros temas no me ha tocado en lo personal, solamente en casos de devoluciones. ¿Alguien quiere compartir si les ha tocado de nulidades para efectos respecto a estos rubros? Para que de viva voz los conozcamos. Adelante, Milka. Sí, maestra. Bueno, yo estuve en el Tribunal Federal de Justicia como secretario de acuerdos proyectista y ahí pues sí nos tocaron ver varios casos en los que era para efecto, pero es más en materia administrativa como en los casos del ISSSTE, reconociendo que efectivamente le asiste el derecho para la cuestión de su pensión o para cuestiones de en materia administrativa directamente en esto que dice ahí,
en otorgar o restituir el goce de derechos afectados. En lo que dice condena el cumplimiento, lo veíamos por responsabilidad patrimonial del Estado. La Ley Federal de Responsabilidad, que nos tocó resolver algunos asuntos ahí, donde se le condenó a la autoridad, que es en el último, creo, el pago de una indemnización por daños y perjuicios causados por servidores públicos. Muchas gracias, Mirka. ¿Qué pasa cuando la sala me emite una sentencia en donde me dice, hace todo su análisis, dilucida todo el caso, pero es contradictoria en su argumento con con los puntos resolutivos? Por decir, tiene razón la parte actora, consideramos que son fundados y procede declarar la nulidad, pero en los resolutivos dice se reconoce la validez. Se puede presentar ahí una aclaración de sentencia. Exacto. Entonces, Sí, ¿por qué? Porque es ambigua, es contradictoria, o en algunos casos se llegan a enredar tanto que dices, bueno, pero ¿qué trató de decir aquí? Creo que es obscura, ¿no? O sea, obscura y su análisis no es lo suficientemente claro, vaya, el sentido contrario. Me está enredando más de lo que me pudo haber resuelto la sala fiscal y me está generando un conflicto. Entonces, ¿cuál es esa instancia? ¿Qué es lo que yo puedo promover cuando me vea una situación así? O en su caso, me declaran la nulidad, pero me lo sustentan con la fracción cuarta del 52, que es para efectos. Me dices que es una nulidad del del acto, pero 51. me intentas con una nulidad para efectos. Bueno, creo que aquí está contradictorio. Entonces, promovemos una aclaración de sentencia en la que me tiene que emitir cuál es el sentido y que esté debidamente sustentado y fundamentado conforme al 52. ¿Qué pasa aquí cuando fue una nulidad, por decir nulidad por efectos, metí una aclaración y la aclaración tengo un plazo para presentarla, pero ¿qué pasa si quiero también meter el amparo directo? Me espero a al sentido que emitan respecto a la aclaración de sentencia. Eso es importante. Se tiene que resolver primero la aclaración y después ya tengo el plazo de los 15 días para interponer la demanda de amparo directo. ¿Qué pasa si fue una nulidad para efectos de que la autoridad reponga el procedimiento, vuelva a emitir el oficio de observaciones y resuelva conforme a derecho proceda? Sí, dime, Miguel Ángel, a tus órdenes. Sí, de ese caso que comentó, en fecha reciente yo tuve uno, igual de un crédito fiscal, donde en el considerando, en este caso el octavo, la sala estableció que dejaba así textual, declaró la nulidad lisillana de la resolución del crédito fiscal y citó, entre otros fundamentos, el 52, fracción 2. Pero ya en el apartado de resuelve pasó lo que usted comentaba, de que ahí, en lugar de citar el 52 fracción 2, ya citó la fracción 4. Y en los puntos resolutivos, volví a decir que nada más textual, se declara la nulidad. Ya acotó la de lisillana. Entonces se contradice porque en el considerando dice que es nulidad lisillana y ocupa como fundamento el 52 fracción 2, pero en el apartado resolutivo ya cambia la fracción y deja acotada ahí la oración Contradictorio. de Es la nulidad. contradictorio. Hay que meter una Sí, aclaración de sentencia. Oye, sí, ¿cuál es yo la no, fracción? lo analizamos, pero en el fondo, bueno, más allá que la autoridad ya se fue a la revisión fiscal, consideramos que prevalece lo que consideró en el considerando, porque la nulidad viene de la propia orden que vino viciada, la orden de la revisión fiscal de la visita domiciliaria.
Estamos hablando Entonces, de es un vicio de anda, origen, es una nulidad esa- lisa. exactamente, lisa y llana, no había forma jurídicamente que pudiera reponer porque es la orden y tendría que ser hecho diferente como maneja el 46 de código, en todo caso, para hacer otra revisión del mismo ejercicio. Aparte que pues en todo caso ya estaría vencido el plazo de los 12 meses. O sea, jurídicamente está complicado, entonces por eso no agotamos la aclaración porque es de la propia orden. Mm. Sí, yo hubiera metido una aclaración y en caso de que se me fuera el plazo para meter una aclaración, yo ya plantearía una violación al procedimiento contencioso ya en amparo. No, ya los plazos se agotaron. Lo que pasa es que inclusive la autoridad cuando agota la revisión fiscal, la jurídica, igual en su concepto de violación, que son dos, habla ahí precisamente que fue una nulidad lisillana. O sea, hay un reconocimiento que realmente como se pronunció, más allá de esa confusión en lo resolutivo, que fue una nulidad lisillana. Entonces ya, pues ahí ya quedó superado cualquier situación, porque la autoridad jurídica pues está aceptando en su recurso de revisión de que en ese sentido resolvió la sala, la nulidad lisillana. Y temen de que la autoridad, por la puerta que hablen de la fracción, pueda como reponer el procedimiento. No, no, ya no. No, bueno, yo creo que básicamente la autoridad lo hizo por que así lo maneja su manual de operación y para no incurrir en alguna responsabilidad por alguna revisión, Sí. porque en el fondo pues no le asiste la razón. No, no, muchas veces es interponer los recursos de revisión, aunque sabíamos, yo como exfuncionaria, era como el de tengo que seguir los lineamientos, porque de lo contrario, si no lo recurro, aunque sé que lo voy a perder, voy a incurrir en una responsabilidad. Entonces sabemos bien que los recursos de revisión muchas veces son como el para no dejarlo ahí como funcionario, ya no por el sentido lógico de que es legal o la ilegal la sentencia, legal o ilegal. Ya, o sabemos que tiene la razón la sala y así lo resolvió. Pero ya para cuidarte tú como funcionario y atender los lineamientos internos, interpones las revisiones. O Sí, sea, sentimos no que perder. realmente ese fue el motivo de agotar el recurso, ¿no? Porque checando los dos conceptos de violación o de impugnación o agravio, no, honestamente no le asiste la razón a la autoridad. Y la verdad que técnicamente la sala resolvió muy bien el juicio de nulidad. Sí, eso pasa muchas veces cuando son temas por ejemplo, competencia y se quieren ir de todos modos a la revisión cuando sabemos que ya no va a prosperar. O sea, ya la revisión ya está más acotada y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. No me gustaría meter mucho el tema de la doctora Sandra Verónica para respetar su tema porque lo va a tocar ella y lo va a aterrizar muy bien. Pero sí ya se cierra un poco más la brecha para los recursos de revisión para la autoridad y eso lo vamos a ver en la siguiente. Pero en este punto lo voy a dejar hasta el tema de la aclaración y el tema de la queja, ya para finalizar mi tema. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento por parte de la autoridad? ¿A qué me refiero? En el artículo 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso habla de que la autoridad tiene un plazo de 4 meses para reponer el procedimiento. ¿Ok? Ahora bien, ese mismo 57 le abre la puerta a la autoridad fiscal tratándose de una nulidad cuando es de forma. Aunque no sea una nulidad expresa para efectos y te digas una nulidad porque eh, es evidente la ilegalidad por forma, ya lo puede reponer. Puede reponer a partir de dicha violación, pero está supeditada a un plazo de 4 meses.
¿Qué pasa si nos percatamos de que la autoridad se le fue el plazo o está haciendo una cumplimentación de sentencia totalmente contraria a derecho o abusiva, más allá de acudimos a la instancia de queja conforme al artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? Sí me ha tocado, y me ha tocado ver asuntos donde es más por el tema del plazo, donde se les fueron 8 meses y aún así la sala resolvió favorable para la autoridad por 8 meses. Entonces, bueno, estamos sujetos a muchos criterios, a muchísimas circunstancias que se presentan en los tribunales, pero bueno, esa es la instancia de la queja que podemos hacer valer cuando consideramos que hay un defecto en la cumplimentación de la sentencia. ¿Alguien tiene una duda al respecto? No, maestra, todo bien, adelante. Pues yo creo que aquí yo finalizo mi tema con el recurso de queja. Sí hay otro recurso que es el de la reclamación, ya lo vimos y lo tocamos desde la fase cuando desarrollamos el procedimiento contencioso. ¿Cuándo yo puedo interponer reclamación? Bueno, cuando no me tengan por no admitida la demanda, cuando no me admitan una prueba, cuando cuando no se me acordó de manera debida una actuación, no se me concedió la suspensión. Ahí es cuando yo puedo interponer el recurso de reclamación. Y pues bueno, yo les agradezco a todos su atención y Maestra, dime, Miguel Ángel. ah, nada más ya para concluir, de la suspensión que hablaba del fundamento del 28, nada más quería comentar que hay un correlativo del 58, no me acuerdo la fracción para los juicios sumarios, para pedir la suspensión. O sea, ocupamos normalmente el 28 en los juicios tradicionales, Ajá. pero los juicios sumarios ya ve que pues por el monto se iban por esa vía, por vía sumaria. Y hay un correlativo ahí del 58 de la ley de la materia como fundamento para pedir la suspensión en tratándose esos juicios sumarios. No me acuerdo el inciso es 58. Es 58, ¿no? Guión 9 y 58-10. Ah, ok, gracias, Lee, muy amable. Correcto, nada más como comentario. Y lo otro, Lee, nada más para precisar, de eso de la pericial que comentó, le preguntaba si había una objeción de la autoridad. Propiamente de lo que he visto es que no es que han objetado, sino han agotado el recurso de reclamación, bajo el argumento de que se están exhibiendo otras pruebas en esa pericial que no fueron materia de que lo exhibiera el contribuyente en el Es proceso que de es un fiscalización. volado, ¿eh? Mira, te puedo decir, em, Me tocó nada más un caso, fue un caso nada más, donde ese fue el argumento de la autoridad. sí, 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 yo lo considero y es muchas veces es que pues me la voy a jugar y voy a ver si funciona. Muchas veces la autoridad sí es muy previsora y se pone a revisar qué se ofreció en la fiscalización y si se pone muy lista va a decir, oye, ¿sabes qué? Estas pruebas son improcedentes porque estás basando tu pericial en algo que no obra ni siquiera en los expedientes administrativos y ni siquiera fueron del conocimiento de la autoridad, tanto de la de fiscalización como la resolutora del recurso de revocación. Entonces, consideramos que no puede sostenerse una pericial respecto a estos elementos de prueba. Sin embargo, la información contable está relacionada entre sí. Yo no puedo separar
la información de los, por ejemplo, de los estados de cuenta bancarios, ahí me arroja información de los ingresos que obtuvo el contribuyente y que estos ingresos que obtuvo el contribuyente pues tienen que estar respaldados con los comprobantes, con las pólizas y que dichas pólizas, dichos comprobantes tienen que estar registrados. Entonces, como todo está relacionado entre sí, estamos hablando en un sentido general de la información contable. Ahora, si yo me pongo a precisar cuál es esa información, pues a lo mejor sí yo ya estaría echándome un tiro y pues perjudicando mi estrategia. Pero bueno, no deja de ser una estrategia benigna para a favor de los intereses de nuestro cliente y ofrecer esa pericial contable. Ahora bien, si no se entregaron esos estados, por ejemplo, balanzas de comprobación, estados financieros, si únicamente nos acotamos a puros registros, papeles de trabajo, pólizas, estados de cuenta, pues bueno, mi información contable que yo ofrecí y como para actuar de buena fe y de buena lid, que mi pericial se base estrictamente en esa información. Ok, muchas gracias, maestra. A tus órdenes y pues estoy a las órdenes de todos ustedes y muy agradecida por formar parte de su diplomado y cualquier duda fuera de, estoy en la mejor disposición de seguir colaborando con todos ustedes y obviamente pues de generar nuevos lazos de comunicación ya que estamos en el medio fiscal. Les agradezco mucho su atención. Gracias, maestra. Le agradecemos mucho. Por ahí nos preguntan si nos podía apoyar compartiendo sus diapositivas. Por ahí nos están pidiendo el material. Sí, Si claro, les gustaría. yo se los mando en un ratito. Cuando Muy terminemos, amable. se los envío. Muchas gracias, maestra Sofía. Agradecemos profundamente su valiosa intervención. Y bueno, también comentarles que la próxima sesión tenemos a la doctora Sandra Verónica Delgado King, el próximo 20 de junio, con el tema amparo directo en materia administrativa. Pues sin más, maestra, ¿algo que quisiera agregar antes de dar concluida la sesión del día de hoy? Estoy muy agradecida con la barra por tomarme en cuenta con mi participación. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes para seguir compartiendo ideas, criterios. Les agradecería mucho si tienen alguna sentencia que sea interesante para que todos nos podamos enriquecer adelante. De mi parte es recíproco y pues muchas gracias y pues crear lazos de amistad y estoy a sus órdenes aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Gracias, maestra. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes. Les recordamos que el día de mañana les compartiremos el link de la grabación del día de hoy para que lo puedan consultar y el examen también para que lo puedan realizar. Les comentó el maestro que los exámenes, todos los exámenes estarán disponibles hasta fin de mes por aquello que se les haya brincado alguno o haya faltado de hacer algún examen, los tienen disponible todavía para realizarlos. Estos exámenes es únicamente para recordatorio de cada sesión para ustedes y para nosotros nos sirve para verificar la asistencia. Pues agradecemos nuevamente su presencia, maestra Sofía, y estamos a sus órdenes. Hasta luego y que Hasta pasen una luego. excelente noche. Gracias.